Listo, caballeros. Entramos a otro tema interesante, es el tema de la operación del equipo. ¿Ya? Ahí vemos nuestro tractorcito trabajando. Recuerden, al tractor lo van a medir no por la cantidad de veces que va para adelante o que va para atrás. Al tractor lo van a medir por la cantidad de material que mueve. ¿Y cómo voy a darme cuenta que el tractor está produciendo como tal? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Es básicamente cuando mi hoja esté completamente cargada. Si mi hoja está completamente cargada, voy a entender que este equipo está produciendo. Si voy a comenzar a trabajar con cargas a media capacidad de la hoja topadora, no estamos produciendo al 100%. Por eso ya es improductivo meter tractores de este tamaño a estar perfilando taludes. Es improductivo porque mucha inversión para el trabajo que estás realizando. Entonces, para perfilar taludes podemos encontrar de repente una excavadora que va a ayudar a perfilar mucho mejor y lo va a hacer mucho más rápido que un tractor. Si bien es cierto, nosotros como tractoristas podemos perfilar muy bonito el talud, pero ¿qué pasa? Invertimos demasiado tiempo. Invertimos demasiado tiempo. La otra desventaja cuando el tractor perfila taludes es de que el talud siempre lo deja inestable. La fuerza de desprendimiento del tractor es mucho mayor, por lo tanto, no va a dejar tan estable un talud. No va a dejar tan estable un talud. Entonces, son conceptos y condiciones que debemos de tener en la cabeza. Lo otro, si vemos acá el desgarrador del tractor, que es un multivástago, otra cosa que tengo que meterme en mi cabeza. El desgarrador no solamente sirve para romper piedras, no, ese no es su concepto, no es su aplicación correcta. El desgarrador lo vamos a usar para aflojar o suavizar el terreno. El desgarrador lo vamos a usar para aflojar o suavizar el terreno, más no para romper rocas, que a veces confundimos el término. O está duro ese maíz, es rocoso. Métele Reaper, métele Reaper. No, no, es que el concepto no es así. El desgarrador básicamente nos sirve para aflojar el terreno. Yo lo puedo meter hasta en tierra el desgarrador. ¿Con eso qué voy a hacer? Que voy a sacar con mayor facilidad el material. Porque si se han dado cuenta ustedes, hasta en la tierra, la dificultad de la hoja topadora siempre existe cuando estamos cortando. Entonces, si yo le meto el desgarrador, obviamente lo voy a aflojar y voy a llenar mucho más rápido, con poca resistencia, al momento de llenar la hoja topadora. Entonces, son dos conceptos que hay que meternos bien en la cabeza, por favor. ¿Qué trabajos hace el tractor? Empuje en zanja, trabajos de nivelación, corte de taludes, acumulación de material, desgarramiento, conformación de muros. Son básicamente las actividades que realiza el tractor. Para la configuración hay que tener en cuenta algunos aspectos: condición del terreno, tipo del material, trabajo a realizar, RPMs del motor, cambios de velocidad, implementos hidráulicos y tipo de hoja topadora. Concepto claro que debe de tener cada operador. Concepto claro que debe de tener cada operador. Las primeras pasadas no puedo trabajar a carga completa. Las primeras pasadas no puedo trabajar a carga completa. ¿Por qué? Porque necesito darle las condiciones al tractor como para que me responda como debe de ser. Entonces, me dice que las primeras pasadas tengo que trabajar entre cargas livianas, ligeras a medianas. ¿Ya? De cargas ligeras a medianas. Ese es el concepto que debo de tener. Primero, o sea, una pasada, dos pasadas, tres, cuatro pasadas para ver cómo está mi tractor, si responde o no responde, está bien o no está bien, cómo suena el motor, cómo empuja, si responde o no responde de manera adecuada. Ya. Con esa finalidad, siempre mis primeras pasadas tienen que ser entre ligeras a medianas. Factor importantísimo. A veces encontramos operadores, digo, carga completa. No, cometemos errores. Puede fallar el equipo y poder traernos consecuencias a nosotros. Otro factor importante, el piso donde voy a trabajar, tengo que tratar en lo posible que sea uniforme.
Tengo que tratar en lo posible que mi piso sea uniforme. Esto me va a ayudar a tener una mejor respuesta también del equipo. Voy a retroceder con facilidad. Voy a sentirme menos fatigado en el equipo. Voy a sentirme menos fatigado en el equipo. Pero si no pongo piso aparente para trabajar, en la tarde, ¿qué van a decir? Ay, mi espaldita, ¿no? Ay, mi espaldita, me está doliendo mi espaldita. ¿Un tenido un mal día? No, no has tenido un mal día, sino has tenido malas decisiones en el campo, que son distintas, Entonces, tengo que darme las condiciones como para poder trabajar de manera ideal. Dice, piso horizontal para ayudar a controlar la hoja. En todo momento, pues si es nivelado, de tener un piso uniforme, también el piso tiene que ser horizontal para poder controlar mucho mejor la hoja. El principio básico de empuje. El principio básico de empuje. El tractor dice, tiene mejor respuesta cuando empuja en bajada. Si vamos a empujar con nuestra pendiente a nuestro favor, vamos a tener mucha ventaja. Vamos a poder mover mayor cantidad de material con el menor esfuerzo posible. Dice, en lo posible cortar y empujar cuesta abajo. Por cada 1% de inclinación, mejora en 2% la producción. Eso es lo que vamos a lograr. Si voy a hacer trabajos de corte y lo voy a hacer siempre utilizando inclinación, ¿qué va a pasar? Voy a ser mucho más productivo. Voy a captar la mayor cantidad de material. No voy a tener demasiado esfuerzo. ¿Por qué no voy a tener demasiado esfuerzo? Es básicamente porque también estoy usando el peso del equipo para poder ayudar. ¿Sí? Condición adicional. Cuando ustedes estén trabajando en pendiente así, es importantísimo que la posición de las herramientas del desgarrador estén así. Vástago completamente salido y desgarrador tirando hacia la máquina, apuntando hacia la máquina. Esto que te va a permitir poder retroceder con mucha más facilidad y a su vez no va a alcanzar a las paredes o a los taludes. Porque si yo retraigo completamente este vástago, ¿qué va a pasar? El tractor va a crecer en tamaño, en largo va a crecer, entonces va a ser incómodo cuando opere el tractor. ¿Ya? Entonces, recuerden, tractor tiene una mejor respuesta cuando trabaja en bajada. En lo posible, cortar hacia abajo con 1% de inclinación. Por cada 1%, dice, vamos a mejorar en 2% la producción. Imagínense, pues yo le incremento la pendiente al 5%. Si voy a implementar la pendiente al 5%, ¿qué va a suceder? Mi producción se va a incrementarse en 10%. Pero mucho va a depender también de mi habilidad como operador. Pues. Si no soy tan hábil como la máquina, obviamente que por más que le ponga 10% de pendiente a mi favor, pucha, y no controlo el patinaje, la zanja es demasiado alta, de repente también las zapatas de la máquina están ya completamente desgastadas, no va a ser productivo la operación. Entonces la idea es de que ustedes conozcan bien su equipo y le saquen máximo provecho con estas recomendaciones. Uno de los factores que es ideal para un buen rendimiento es que tener un concepto clarito en mi cabeza. Llenó mi hoja, ya no necesito cortar. Llenó mi hoja, ya no necesito cortar. Ese concepto lo tengo que tener metidito en mi cabeza. Llena mi hoja y para adelante. Y llena mi hoja para adelante. Entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? A esta técnica le llama la técnica del deslizamiento. La técnica del deslizamiento. ¿Qué cosa voy a lograr con la técnica del deslizamiento? Entonces, yo corté acá, hasta acá llenó. Y de ahí, puro deslizamiento. ¿Qué voy a conseguir? Menor consumo de combustible. ¿Por qué menor consumo de combustible? Claro, ya no voy a estar esforzando, por lo tanto, como no está esforzándose, el motor anda ligerito y se va. Se va. Menor derrame de material, obviamente. ¿Por qué menor derrame de material? Porque el material que he cortado se va en la hoja topadora.
Pero si yo sigo cortando, ese material sale por los costados. Entonces, la idea también es cortar lo necesario para que el tractor sea más productivo. Ciclos de operación más cortos, obviamente. Si voy a cortar y he llenado mi hoja hasta acá, este tramo ya no voy a cortar, entonces no voy a encontrar resistencia. O sea, voy a encontrar resistencia, pero ya no como hasta este punto. Pero imagínate, si todo el tramo me paso cortando, voy a encontrar mucha más resistencia. Por lo tanto, mi viaje va a ser mucho más largo. Entonces, voy a usar la técnica del deslizamiento, lleno mi hoja y lo deslizo. Entonces, por lo tanto, mi ciclo de operación es lo normal. Es lo normal. Menor desgaste de las herramientas de corte. Menor desgaste de las herramientas. Si yo evito friccionar demasiado, obviamente, pues no va a haber desgaste acelerado de los implementos. No va a haber desgaste acelerado de los implementos. Menor desgaste del tren de rodamiento. De la misma forma, si esto no está sufriendo, obviamente este también anda ligero. Va a haber desgaste, pero no se va a incrementarse o no se va a acelerarse. Al final, ¿qué es lo que voy a conseguir? Mayor producción. Al final lo que voy a conseguir es mayor producción. Entonces, tengamos en cuenta eso. Yo puse en posición de corte, ¿no? Puse en posición de corte, ya vi que la hoja ya llenó, va a llenar con esa pendiente que le he dado y con esa distancia de recorrido, e inmediatamente presiono el botón amarillo. Al presionar el botón amarillo, ¿qué va a hacer? La hoja se va a poner en posición de corte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a deslizarlo el material y el tractor se va a ir rápido. Entonces, eso tengo que meterme también en la cabecita. Bien, bien puntual con eso. O sea, no se extralimiten, no se extralimiten, porque he visto operadores que le meten la hoja y están corta y corta y corta y corta. Y aparecen esos tractores aradores. Igual, nosotros no somos aradores, no somos tractores agrícolas. Lo que nosotros somos es equipos que cuanto más material cambiamos de posición de un punto a otro punto, ahí es donde ganamos plata. No es cuando suavizamos nada más el material y lo tiramos al costado. Eso no nos demanda éxito en la operación. Si alguien nos va a ver trabajando así, al toque nos van a chancar. Oh, ese operador no me sirve, ese operador no me ayuda. Entonces, intentamos bien esa posición, por favor, para no generar confusión a la hora de estar trabajando. Entonces, seamos operadores mucho más productivos, entendamos esa lógica. O sea, entendamos esa lógica, que el operador es más productivo cuando llena la hoja y lo desliza. ¿Listo? Una condición adicional que debo de tener frente a esta recomendación. Si yo estoy cortando material, estoy alimentando, ya sea una pala o un cargador, ¿qué tengo que tener en cuenta? Alimentar siempre utilizando el método de la zanja. Alimentar siempre usando el método de la zanja. Ahora no me van a venir a decir, hoy no se puede la zanja, que no sé qué, no sé. En cualquier condición, búsquenme la zanja. En cualquier condición, búsquenme la zanja. Van a ver que le van a sacar la chuchoca a cualquier área de trabajo, cualquier trabajo que les vayan a hacer. Utilicen la zanja, va a hacer que el material se va a moverse a volúmenes y mucho mejor. Factor importante, que la profundidad de la zanja no debe de ser mayor que la altura de la hoja topadora. Si esta es mi zanja, no debe de pasar de esta altura. Ahora la pregunta es, ¿por qué no puede ser más honda? Es básicamente, si es más honda, ¿qué va a pasar? Ya no voy a llenar la hoja al 100%. ¿Por qué no voy a llenar al 100%? Porque voy a comenzar a cortar el material con los costados. Al cortar el material con los costados, ¿qué va a pasar? Al medio va a ir vacío. Primera condición. Segunda condición desfavorable cuando la zanja es profunda, que el material cae, y de antes les mencioné, se va a alojarse entre la barra de empuje y el bastidor del tren de rodamiento. Cuando tú levantes la barra de empuje, ¿qué va a pasar? Vas a apoyarlo y esas piedras los vas a meter entre el bastidor principal y el bastidor del tren de rodamiento. Entonces, tampoco es bueno eso. Entonces, son cosas que debes de tenerla bien claritas. Ahora estás dentro de la zanja. Por A o B encontraste resistencia al lado izquierdo. Si encuentras resistencia al lado izquierdo del tractor, va a querer cruzarse.
va a querer cruzarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inclinar al lado contrario. Si el tractor se me va hacia la izquierda, inclino al lado contrario la hoja topadora. La hoja topadora, ¿y qué va a hacer? Se clava un poquito acá y el tractor vuelta así igual. Entonces, por eso dicen que para dirigir al tractor con carga, lo tengo que hacer solamente con la inclinación de la hoja topadora. Ese concepto también está clarito en mi cabeza. Nada de que voy a usar la dirección cuando está mi hoja cargada. No, si utilizas la dirección de la hoja, de la dirección para corregir al tractor, el tractor se va a comenzar a derratearse. Entonces la idea no es esa. La idea es que si tú usas la inclinación de las ruedas, la fuerza en el tren de doblamiento va a ser parejito. Va a ser parejito. No se va a chuparse el tractor. Entonces, concepto también aparte. Ya lo mencionamos. Si ya llenó la hoja, dejo de cortar. Si ya llenó la hoja, dejo de cortar. ¿Y qué otro beneficio nos va a dar la zanja? ¿Qué otro beneficio nos va a dar la zanja? Que el material va a quedar atrapado dentro de la zanja. El material va a quedar atrapado dentro de la zanja. Dice, nos ayudará a atrapar la mayor cantidad de material. Entonces, otro punto. Ahora, veo que el material no es pesado. ¿Qué hago? Dejo esta carga ahí y vuelta me retrocedo. Y vengo con otra. ¡Pah! Y van a ver cómo mi tractorcito va a ir, pero así, empachado de carga, y me va a llevar el material. Ojo, pero tampoco significa que le voy a meter tanta carga que el tractor comienza a patinar. Eso ya también, eso va a ser otro problema. Mucho patinaje del tren de rodamiento. ¿Qué pasa? La temperatura del aceite de la transmisión se te eleva rapidísimo. Entonces, son factores que debemos de tener en cuenta y comenzar a analizar y ponerle los controles necesarios para entender la importancia del uso de la zanja. Porque la zanja para mí es una herramienta importantísima para sacarle provecho en el tema de movimiento de material. Listo, muchachos, pararemos un ratito, 10 minutitos de refrigerio, por favor, antes de arrancar con el curso, antes de que, mejor dicho, se me duerman. Cortaremos 10 minutitos. Hay un concepto, caballeros, que en el campo a veces no se entiende, o de repente en la teoría no se entiende tan bien, que es cuando tú estés trabajando con el tractor, la forma más productiva del tractor, si ya he conformado sé el concepto de la zanja, cuál es la altura de la zanja, la importancia de la zanja, pero para conformar una zanja es algo lógico, ¿no? Que todo el proceso de corte debo de comenzar de la parte de adelante hacia atrás. De la parte de adelante hacia atrás. ¿Cuál es el objetivo que busco yo? Primero conformar pues la zanja. Entonces hago el primer corte y a este tramo sería pues la primera parte de mi zanja. De ahí voy a retroceder. ¿Y cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia que debo de tener en el tema de retroceso? Es básicamente un tractor y medio. Retrocedo aproximadamente hasta el inicio del punto rojo. ¿Eso qué distancia va a ser? Aproximadamente un tractor y medio. Entonces, el largo del tractor más el medio. Esa va a ser la distancia de recorrido. Saco este otro bloque y mi zanja cada vez va creciendo en largo. Retrocedo, agarro el otro segmento y saco. Entonces, así voy conformando la zanja. Ahora, ¿cuánto es la distancia máxima de zanja que deberíamos de tener? Según los estudios hechos por Caterpillar, dicen que un tractor sigue siendo productivo cuando hace un acarreo de material por distancias iguales a 150 metros. 150 metros podría acarrear un tractor y sigue siendo productivo de eso. Pero en la operación eso no sería tan aplicable, ¿no? No sería tan aplicable, ¿no? Podemos recorrer a lo mucho unos 60, 70 metros para ser productivos, ¿no? Cuanto más largo acarreamos el material, obviamente la producción comienza a decaer. Entonces la idea es que siempre se aproxime el equipo de carguío y nosotros comencemos a alimentar el equipo de carguío. Pero recordando que el proceso de conformación de zanja o el inicio de corte lo tengo que hacer siempre de adelante
hacia atrás para ir conformando de manera correcta la zanja. ¿Ya? Hay algo que muchos operadores realizan, pero no es lo ideal. El famoso tema del arrollamiento. ¿El arrollamiento a qué se refiere? Lo que de antes mencionábamos. Ya llenó la hoja y sigo cortando. Y el material sigue dando vuelta y vuelta. Si el material sigue dando vuelta y vuelta, ¿qué está pasando? Se está cortando y el material está subiendo. Por lo tanto, el material que sube hace que dé vuelta el material. Por eso, si tú te pones en una zona alejada y comienzas a ver el trabajo de un determinado operador, vas a darte cuenta si utiliza más arrollamiento o más deslizamiento. Si utiliza más arrollamiento, te das cuenta rapidísimo que el material va a ir dando vueltas. Pero si el material queda quieto, significa que está utilizando la técnica del deslizamiento. ¿Qué condiciones desfavorables nos generan realizar actividades como estas? Ciclos de operación largos. ¿Por qué largos? Porque el tiempo de desplazamiento entre un punto y otro punto se va a incrementarse por la resistencia que genero al momento de cortar. ¿Qué otra cosa va a pasar? Se va a incrementar el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia el motor también comienza a quemar mayor cantidad de combustible. ¿Qué más se genera? Se acelera el desgaste de las herramientas de corte. Se va a acelerarse el desgaste de las herramientas de corte. A mayor fricción, mayor desgaste. A su vez, esfuerzo mayor del tren de rodamiento, por lo tanto también va a haber desgaste del tren de rodamiento. Pérdida de material, todo lo que corto se sale por los costados. Todo lo que corto se sale por los costados. Y pérdida de potencia de la máquina. A cada rato voy a estar queriendo corregir, a cada rato voy a estar generando problemas. Entonces, por lo tanto, hacer el tema de deslizamiento no es productivo para el operador. No es productivo para el operador. Por lo tanto, recuerden este concepto. Llenó la hoja, deslizo. Llenó la hoja, deslizo. Llenó la hoja, deslizo. No hay que sobrecargar la máquina. En esta condición, cualquier resistencia que se incremente inmediatamente va a patinar el equipo. Y la máquina comienza a perder. Entonces, son factores, son puntos que hay que comenzar a evaluarlas de mejor manera. En algún momento, por un tema de necesidad, de repente me va a tocar hacer esto, porque necesito hacer un pequeño blending o hacer conformación de algún tipo de trabajo, probablemente, ¿no? Al menos cuando estemos haciendo lastrado de vías, ahí sí a veces necesito cortar y que el material comience a ser como un batido especial, ¿no? Pero no siempre es frecuente ese tipo de trabajos o actividades. Ya conformé mi zanja, tengo conformada mi zanja y las condiciones del área de trabajo me han permitido conformar 2 zanjas. O puedo hacer 3 zanjas, 4 zanjas, 5 zanjas, dependiendo al área donde estoy trabajando. Normalmente no se me va a dar condiciones como para trabajar, pues plataformas bastante grandes para hacer un montón de zanjas. Puedo trabajar hasta con 3 zanjas, ¿no? Puedo trabajar hasta con 3 zanjas. Pero lo ideal solamente es conformar 2 zanjas, así nos permita a nosotros tratar de optimizar el trabajo. ¿Cómo voy a eliminar esta berma central que está quedando? ¿Cómo voy a eliminar esta berma central? La berma central siempre la vamos a eliminar de atrás hacia adelante. ¿Se acuerdan que la zanja la hicimos de adelante hacia atrás? Ahora la berma central la vamos a eliminar de atrás hacia adelante. ¿Ya? ¿Y cuál es el ancho que debe de tener esta berma central? Esto debe de ser aproximadamente 1/3 de la hoja topadora. 1/3 de la hoja topadora. Nos han dicho que el ancho de nuestra hoja topadora casi son 5 metros. Casi son 5 metros. Por lo tanto, este ancho debe de estar aproximadamente entre 1,5 metros. 1,5 metros más o menos debería de estar. ¿Ya? 1 metro. No voy a estar midiendo con winches. Aproximadamente 1,5 metros. Entre 1,5 metros que esté conformado, perfecto. ¿Sí? Entonces, yo como operador de tractor, ¿qué voy a hacer? Voy a atacar de este punto
y el material lo voy a meter en diagonal. Estando acá, ¿qué voy a hacer? Voy a clavar un poquito la hoja topadora hacia el lado derecho. Inclino hacia el lado derecho. ¿Y qué va a pasar? El tractor que está en diagonal se va a corregirse y se va a ir recto. Retrocedo de acá, tiro la cola ya en esta posición para sacar el segmento rojo. Igual, estando en esta zona, clavo un poco el lado izquierdo y el tractor se va a corregirse y va a ingresar en la zanja. Entonces, así se debe de eliminar el tema de la berma central. Siempre va a ser patrón cruzado, como le llamamos. Patrón cruzado. No nos va a permitir o nos va a permitir siempre utilizar la zanja y así llevamos la mayor cantidad de material. Hay otra técnica que en algún momento se emplea para poder bajar capa por capa. Pero capa por capa muchas veces no es productivo trabajar. Tenemos la misma distancia de recorrido con la anterior diapositiva, donde me decía hoy, voy a sacar un segmento rojo, el segmento amarillo y el segmento verde. Algo así estaba dentro de la presentación. Acá tengo esa misma cantidad de material, pero distribuida de distinta manera. Pero si se dan cuenta acá, ya por acá el material que va a hacer se va a salirse a los costados. Ya el material se va a salirse por los costados. Por lo tanto, esta técnica no es tan productiva, pero en alguna aplicación sí puede servir. Cuando me digan, hoy bájate 30 centímetros, bájate 40 centímetros, y la única forma de regular es bajarlo capa por capa, porque si voy a querer bajar de acá 30, 30, 30, se me complica un poco más, ¿no? Se me complica un poco más. ¿Cuál es la desventaja también de esta técnica? Es que en todo momento, en las tres pasadas, vas a recorrer la misma distancia de desplazamiento. Vas a recorrer la misma distancia de desplazamiento. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que comenzar a entender la importancia de hacer el corte por segmentos, conformando ya la zanja final. Todos los cortes deberían de ser a la altura de mi hoja topadora. Y eso me va a dar a mí tranquilidad como operador y mucho más productivo. Otra recomendación que debemos de tener. En algún momento nos va a tocar hacer trabajos de corte en pendiente positiva. Nos van a tocar hacer trabajos de corte en pendiente positiva. ¿Eso a qué nos conlleva? A que obviamente no vamos a tener la misma respuesta del equipo. Entonces, si vamos a hacer trabajos que se asemejen a esta figura, la idea es de que ustedes trepen hasta la parte superior, ¿ya? Y de la parte superior debo de bajar eso de acá. Normalmente un operador de tractor, ¿qué debe hacer? Sube, corta lo que puede, abre un poco la plataforma acá y ¿qué hace? Le da vuelta al tractor y de ahí cambia de sentido y lo corta. Lo corta, ¿para qué? Para hacer perder esta pendiente que existe. Alargo un poco más la plataforma, y comienza a cortar con mayor facilidad. Comienza a cortar con mucha mayor facilidad. Dice, evite retroceder más de lo necesario, lo que antes mencionábamos. Cada vez que retroceda en cualquier condición de trabajo, no debería de exceder para llenar la hoja aproximadamente tractor y medio. Cuando ya supera esas distancias, ¿qué es lo que sucede? De que vamos a emplear tiempo innecesario en el momento de llenar la hoja topadora. Lo ideal para llenar la hoja topadora es retroceder tractor y medio para atrás. Si retrocedemos más corto, lo más probable es que la pendiente de corte se incremente. Y si retrocedemos muy largo, que la capa de corte me obliga a llegar mucho más reducida. Entonces, por eso es necesario retroceder lo necesario. En algún momento también nos va a tocar eliminar bermas bastante bajas. Por ejemplo, en las plataformas de perforación y voladura, normalmente con frecuencia se ve ese tipo de muros o de bermas o de camellones. Entonces ahí sí voy a comenzar a hacer pasadas de una sola hasta adelante. Pero ¿cuál es la desventaja? Que siempre se van a conformar camelloncitos a los costados.
Entonces vas a tirar el material al fondo y de acá hasta acá se va a formar ese camellón. Entonces retrocederás y vuelta a eliminar esas partes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de las condiciones, tú irás empleando cuál va a ser la mejor técnica. Pero recuerde, la eliminación de los camellones se recomienda que sea de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Y acá también algo puntual que no lo estaba considerando es que cuando ustedes nivelen pisos de esta forma, es bueno siempre trabajar, en este caso sí, con una hoja completa. La hoja que no esté completamente cargada, porque el otro extremo va a ser como mi referencia. En el botadero, cuando estemos atendiendo las descargas, concepto que debemos de tener también bastante claro, que la altura de los muros de seguridad que vamos a conformar nosotros es de 1/3 de alto del neumático más alto que transita en la operación. Entonces, ¿qué debería de tener en cuenta? Que este murito, si mi neumático tiene como altura casi 3 metros, este murito aproximadamente debería de estar en 2,10 m aproximadamente. 2,10 m. Eso es para cumplir con el estándar que nos da el propio Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El mismo protocolo de seguridad me dice, oye, ¿sabes qué? Tu altura del muro de seguridad debe ser de 3/4. Otra condición que debo de cumplir en el botadero, que el tractor se tiene que ubicar al lado izquierdo del camión. El tractor se tiene que ubicar al lado izquierdo del camión para controlar las descargas de los camiones. Yo tengo que tener contacto visual en todo momento con el operador del camión. Tengo que tener contacto visual en todo momento con el operador del camión. Eso es una regla, es un procedimiento. En toda operación se maneja esa recomendación. ¿Listo? Y ustedes como operadores de tractor son los dueños de administrar de manera correcta el botadero. Ustedes son dueños de administrar de manera correcta el botadero. Punto aparte, el operador del camión debe de comunicarte y tú debes darle la autorización o la indicación dónde debe de estacionarse para hacer la descarga. ¿Ya? El operador del camión pedirá permiso, dirá, ¿sabes qué? Operador del tractor 1, permiso para ingresar camión XXX. Adelante, camión XXX, descargue en tal sitio. Listo. Entonces, esa coordinación debe de existir en todo momento. Debe de existir en todo momento. No puede ningún operador de camión ingresar sin vuestra autorización. Podría generarse un evento. No permitan que los camiones pasen por detrás de ustedes. No permitan que los camiones pasen por detrás de ustedes. Y si van a hacer una maniobra como esa, coordínenlo de manera correcta. Por eso es bueno también el botadero ustedes organizarse de tal manera que nos permita tener alternativas para las descargas, ¿ya? O sea, no nos podemos limitar a un solo botadero. El botadero que es uno solo lo dividimos en la mitad y nos organizamos. ¿Para qué? Para que en su momento, cuando se llene uno de los lados, pueda descargar en el otro extremo y no tener inconvenientes por el tema de tráfico. Consideración aparte del operador tractor. Es bueno que cada vez que ustedes estén interactuando en el botadero, preguntar cuál es la altura que tiene tu camión con la tolva levantada. ¿Por qué tengo que saber esto? Es básicamente, Dios no quiera, pero en algún momento, podría un camión recostarse. Podría recostarse un camión. Y si estoy muy pegado hacia el camión, lo que va a pasar es de que el camión caiga sobre mí. Entonces, eso debo de tenerlo también presente. Eso lo debo tener presente. Entonces, oye, operador camión, a ver, 777, ven, cuéntame, ¿cuánto es tu altura? Hoy 793, ¿cuánto es tu altura? Hoy 797, ¿cuánto es tu altura? Entonces, en base a eso, comienzo a marcar mis distancias. Porque la posibilidad de que falle este piso es complicado, pues sí puede fallar el piso, o se puede echar el camión. Puede echarse el camión. Otra recomendación en el tema del botadero.
Terminantemente prohibido que el tractor venga en paralelo y me perfile. Terminantemente prohibido que el tractor venga y me perfile de forma paralela al muro de seguridad. Eso también genera implicaciones en la operación o riesgos. ¿Qué puede pasar si esta plataforma falla? El tractor se va a irse de costado y para adentro. Entonces, tampoco podemos exponernos. Tampoco podemos exponernos. Entonces, por eso, también todo perfilado de talud lo hacemos de manera frontal. O sea, lo vamos a pechar, ¿ya? De manera perpendicular hacia el muro de seguridad. De frente voy a venir, de frente voy a venir, ¿ya? Punto aparte. Traten, por favor, el muro de seguridad, llevarlo lo más parejito posible. No me hagan culebras, se ve feo, es una mala presentación del operador del tractor. Llega al fondo, aneutra la máquina, levanta la hoja y vuelta engancha. Y lo descabeza también parejo. Lo descabeza parejo, para que se vea pues, presentable esos muros en los botaderos, porque a veces tú vas al botadero, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, parece la carretera no sé a dónde, ¿ya? Mucha curva, mucho desnivel, ¿ya? Entonces, tratemos en lo posible de conformar de manera ideal. Otra recomendación en el botadero es que cuando nosotros conformemos al final, ¿qué tiene que hacer? Siempre tengo que dejar una pequeña inclinación entre 1 a 2% de inclinación. ¿Cuál es la idea de esto? Es que cuando el camión cargado entre y retrocede con el peso, baje ese material esponjado que queda para que quede con el piso. Y dependiendo del tipo de material con el cual está trabajando ustedes, pues, si es muy esponjoso el material, probablemente le daré un poquito más de pendiente. Pero si el material tiene mayor densidad, entonces no hay tanta necesidad de darle mayor pendiente. Entonces se va a ir acomodando el piso casi de forma natural. Entonces son aspectos también que tengo que tenerlos muy en consideración. ¿Ya? La altura de los muros de seguridad, lo habíamos mencionado, debe de ser igual a 2/3 del alto del neumático más alto que transita en la operación. ¿No? Ustedes trabajando acá y el camión a ese lado. Esa es la secuencia que debo de tener. Ahora, eso no significa que el camión va a venir a avanzar a descargar hacia acá. No, al contrario, el camión tiene que ir a avanzar a descargar hacia el otro lado. El otro camión que venga, descargar acá. El otro camión que venga, descargar acá. Y siempre yo voy a estar al lado izquierdo del cambio. Como les mencionaba, la idea también es en el botadero, partirlo el botadero para poder conformar dos áreas de descarga bien definidas, para poder conformar dos áreas de descarga bien definidas. Por ejemplo, acá el muro de seguridad, pues, ¿no? Se ve medio feo, no es tan presentable, ¿no? Entonces, estando ahí como está, el operador del tractor, ¿qué debería de hacer? Levanto todo lo que pueda, ya está neutro, y lo engancho vuelta y le meto una descabezada. Van a ver que va a ir parejito. Mira acá, si ustedes visualizan, acá hay un espacio vacío. ¿Qué pasó? ¿Por qué se conforma así? Seguramente pues se ha empujado de más el material y el material se ha ido hacia él, hacia el fondo del botadero. Entonces, es importante que ustedes también regulen esas distancias para que el piso, o digo, la conformación de los muros de seguridad sean bien presentables. El tema del desgarramiento. El desgarramiento es tan crítico como usar la hoja topadora. El desgarramiento es tan crítico como usar la hoja topadora. Entonces, por lo tanto, el desgarrador no solamente, o no tengamos ese concepto que dicen es para romper piedras, para romper roca. No, ese no debería de ser el concepto correcto. El concepto correcto debe decir es para aflojar el material. Para aflojar el material, no es para romper rocas. Normalmente si hay roca, métele ripper, no, no es así. ¿Ya? Para romper roca, pues puede haber voladura, martillo, o puede haber desgarradores, todo ese tema, ¿no? Desgarradores en este caso de excavadora, pero no el desgarrador del tractor. Consideración para poder configurar el tema del desgarrador. Primero, la velocidad de desplazamiento del motor debe de estar entre 1450 a 1500 RPM. Eso debo de tener configurado para el tema del desgarramiento. Consideraciones a tener. Hay que evitar que las cadenas patinen. Hay que evitar que las cadenas patinen. ¿Ya?
Si nosotros detectamos que el tractor está patinando o quiere patinar, inmediatamente desaceleramos el motor. Inmediatamente desaceleramos el motor. A su vez, si he desacelerado y el tractor igual insiste o quiere patinar, ¿qué hago? Regulo la altura de desgarramiento. Regulo la altura del desgarramiento. Consideración también a tener en cuenta. Desgarre con la pendiente a su favor. O sea, el tractor en pendiente negativa. El tractor en pendiente negativa. Eso también va a ayudar un montón. ¿Qué otra cosa debo de tener en cuenta? Desgarre la profundidad apropiada. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, han comenzado a desgarrar y en algún momento han hundido tanto que el material ha cargado sobre el mismo bastidor del desgarrador. Y eso pues no es apropiado para un operador. No es apropiado, porque ya no estoy haciendo trabajo de desgarramiento, estoy haciendo cualquier cosa menos trabajo de desgarramiento. El bastidor del desgarrador debe estar paralelo al suelo. ¿Qué significa? El bastidor con el piso, así, la punta ahí trabajando. El desgarrador con el piso y la punta ahí trabajando. Antes de retroceder o querer girar con el tractor, si estoy desgarrando, tengo que levantar completamente la herramienta. Si voy a comenzar a retroceder o quiero girar con el tractor, primero tengo que sacar el desgarrador de lo que lo he enterrado. Primero sacar, porque si yo giro con el desgarrador apoyado o metía la herramienta en el piso, lo más probable es de que rompa él la herramienta del desgarrador. ¿Ya? Otra cosa que debemos de comenzar a entender, hay que plantearnos un patrón de desgarramiento. ¿A qué se refiere con esto? Primero evaluamos el área, o sea, lo que primero como operador que hago antes de desgarrar, lo limpio, siempre lo plataformeo, lo limpio. Ahora sí voy a desgarrar. Tengo que chequear para dónde va la hebra, cómo está esa roca, qué condición tiene, si va a desgarrar para el otro lado, para este lado, o lo voy a cruzar. Entonces, primero me formo esa idea. Y en base a eso comienzo a trabajar. Comienzo a trabajar en base a eso, ¿cierto? Las crestas, ojo, a veces a las crestas no llega el desgarrador. Sí, pues ya no, no, dale la vuelta, papá, al tractor, dale la vuelta al tractor y desgárralo primero eso. El tema de las crestas, desgárralo primero eso y después comienzas a desgarrar el resto. Porque a veces, o sea, se nos cierra la idea en la cabeza. Si no, no, pues, ¿cómo voy a poner el tractor? Es como voy a poner, voy para adelante y ya llega el ojo, ¿dónde más desgarro? No, dale la vuelta, pues, tu tractor, papá. El tractor no siempre va a desgarrar en ese sentido, sino que tú tienes que comenzar a hacer funcionar un poco más la cabeza. Dice, no use la dirección cuando está desgarrando, ¿no? Se está repitiéndose lo de acá, ¿no? Pero no hay que usar la dirección cuando estás desgarrando. Si vas a desgarrar en curvas, si vas a desgarrar en curvas, todo tiene que ser en línea recta. Si esa curva, para enderezarla, la tienes que desgarrar en 10 veces para que no hagas curva, la tengo que hacer en 10 veces. Pero todo proceso de desgarramiento es en línea recta, en línea recta. No tengo por qué copiar la curva. No puedo copiar la curva, porque al momento de copiar, utilizo la dirección. Y al momento de usar la dirección, estoy apalancando la herramienta del desgarrador. Entonces, son conceptos que las debo de tener clarísimas en la cabeza. O sea, no hay forma de forzar. Ojo, el desgarrador lo vamos a usar en todo tipo de material. La idea del desgarrador es de que me afloje el material. No es para que me rompa rocas, ¿ya? No es para que me rompa rocas. El desgarrador se puede quebrar si no utilizamos de manera adecuada. Regulen bien la altura del vástago. ¿Cómo voy a comenzar a desgarrar con el equipo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El paso inicial es qué cosa. He seleccionado mis RPMs del motor y ¿qué voy a hacer? Voy a retraer completamente el vástago. Voy a retraer completamente el vástago y voy a extender completamente la herramienta hacia atrás. Así debo de comenzar el proceso de desgarramiento. ¿Ya? Vástago completamente retraído y herramienta completamente extendida. ¿Listo? Engancho hacia adelante y comienzo a bajar el desgarrador para que se comience a acomodar.
Entonces, mientras voy avanzando, dice, comience a regular el ángulo del vástago, evitando levantar el bastidor del tren de rodamiento. O sea, yo comienzo a presionar en el piso y tengo que evitar de que el tren de rodamiento se aleje o se despeje del piso. Tengo que evitar eso, porque a veces vemos operadores que están comenzando a desgarrar. ¿Y qué pasa? Este tren de rodamiento lo levantan. ¿Dónde se apoya todo el peso de la máquina? En la herramienta. La pregunta es, ¿será la correcta? No, pues estamos generando daños en el equipo. Estos cilindros de acá están diseñados para trabajar con el desgarrador, no para soportar el peso del equipo. Son conceptos que deben estar metidos en mi cabeza. Si yo lo levanto, estoy sobreesforzando estos cilindros, estos componentes del equipo. Entonces, por lo tanto, ustedes como operadores aprendan a regular eso. Conozcan de los daños que podríamos estar generando. ¿Se acuerdan que decía que la base del desgarrador o el bastidor del desgarrador con el piso debe estar paralelo? A esto se refiere, paralelo. Distancia entre este punto y este punto, casi igual que este punto y este punto. A eso se refiere distancia paralela. Si yo presiono más, ¿qué va a pasar? Esto va a cambiar y se pondría en esta posición más o menos. Entonces ya no tendría paralelo. Entonces, por lo tanto, el material, ¿por dónde va a comenzar a subir? Por esta zona, ¿no? Por esta zona. Y ya no es un trabajo de desgarramiento porque voy a tener mucha resistencia que va a estar sujetando eso. Por lo tanto, el tractor se va a esforzarse mucho más para lograr el propósito para el cual está diseñado el tema del desgarrador. Importante, no mover el vástago hasta el final de su recorrido, hacia adelante. La punta que se levanta hacia adelante se desgasta el talón. Dice, la punta si se levanta y se desgasta el talón. Antes de iniciar el retroceso, levante completamente el vástago. ¿Qué ventaja voy a conseguir acá, estando en esta posición? Se darán cuenta. Mira, si está en esta posición, va a penetrar y cortar con facilidad. Va a penetrar y va a cortar con facilidad. Si estaría en esta posición, ¿qué estaría haciendo? Demasiada resistencia. Si estaría en esta posición, ¿qué estaría haciendo? Demasiada resistencia. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo sin verte operar, sin verte usar el desgarrador, que tú estás aplicando correctamente el desgarrador? Es fácil. Me acerco al tractor, estando parado, y chequeo cómo está la punta del desgarrador. Si esta punta del desgarrador está mocha, así como mi cabeza, como mi frente, significa que no hay un buen proceso de desgarramiento. No hay un buen proceso de desgarramiento. Entonces, en esta posición, ¿qué va a pasar? Se va a afilarse la punta, se va a afilarse siempre la punta. Entonces, por eso tenemos que entender la importancia de un desgarramiento apropiado. Entonces, en esta posición está cortando, a la vez que está cortando, se está afilándose la punta. Se está afilándose la punta. ¿Listo? Antes de retroceder, ¿qué dijimos? El tractor tiene que levantar completamente el vástago, completa el manteo del vástago hacia arriba y recién retroceder. Consideraciones en el tema del desgarramiento. Lo que tienen que hacer ustedes, o sea, ¿cómo voy a calcular de qué distancia voy a usar la nueva pasada o voy a hacer la otra pasada? Esa distancia ya la tengo medida. ¿Cuál es? Es la oruga. Yo pasé el tractor y mi desgarrador está yendo por el medio entre las dos orugas, ¿correcto? La siguiente pasada tiene que ser en la oruga. La distancia de oruga es la que va a mantener, la distancia de la oruga del desgarramiento. El primero está al medio. La segunda va a pasar en la oruga. Si voy por la derecha, la segunda pasada va a ser en la oruga del lado derecho. Y así voy avanzando hasta terminar lo que tengo que desgarrar. No puede ser ni muy angosto ni muy ancho, porque si es muy angosto no es ideal porque no va a tener mucha fuerza no va a tener mucha resistencia para poder fragmentar lo que necesito romper. Si lo amplío demasiado, voy a tener demasiada resistencia para el tema de fragmentación. Entonces, ¿qué va a pasar? De la primera me alejo como metro 10 y comienzo, metro 10 a metro 50, comienzo a meterle la otra punta y voy generando mejor condición para el tema del desgarramiento. Algunos malos hábitos en la operación que encontramos: operar el equipo a alta velocidad, realizar virajes muy cerrados. Ojo, si bien es cierto, el tractor puede hacer un giro de 360 grados, pero no es lo ideal, pues
no es lo acorde al trabajo. Nosotros como operadores, ¿qué tenemos que hacer? Uno para adelante, otro para atrás, otro para adelante, otro para atrás. Y voy girando en ese sentido. Porque hacen virajes muy cerrados. Pucha, rapidito te das cuenta si este operador de alguna otra manera ha tenido mucha experiencia operando tractores o no. ¿Sí? Entonces, bastante cuidado con esas decisiones que tomamos. Correcciones constantes de la dirección. Otro mal hábito del operador. Otro mal hábito del operador. En la dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es utilizar la inclinación de la hoja topadora para corregir la dirección. Yo tengo que tener el objeto bien claro, ¡paf! Y me voy en esa dirección. Cuando comenzamos a corregir la dirección, los embragues generan golpes en el tren de rodamiento. Craj, craj, craj. Peor aún, si yo presiono de manera más brusca los controles de la dirección. Entonces, lo ideal es de que ustedes, cuando utilicen la dirección, utilicen lo más suave posible. En estos últimos tractores de la versión de la serie 2, ya las direcciones son mucho más suavecitas, generan menor impacto, pero igual, o sea, no significa que a cada rato tengo que estar corrigiendo la dirección. Otra recomendación, no realice, o sea, el manual te dice, realiza los cambios de sentido de marcha a altas RPMs, dice, altas RPMs y altas velocidades. O sea, pero también el mismo manual, más abajito de eso te dice, para prolongar la vida útil de los componentes, realice los cambios los cambios de sentido de marcha a bajas RPMs. Te lo dice así. Entonces, por lo tanto, si yo quiero sentirme cómodo en el equipo, para hacer un cambio de sentido de marcha, voy a bajar un poquito las RPMs. Pues. Voy a reducir un poco las RPMs. No lo voy a mandar al fondo, voy a reducir las RPMs. Ahora, dependiendo también de dónde esté trabajando. Ojo, si estoy en una pendiente trabajando, voy a descargar y voy a retroceder. Si yo bajo las RPMs y hago el cambio de sentido de marcha, el tractor se va a seguir yendo para adelante. Entonces, puedo tener problemas. En la bajada, sí, me aseguro. Altas RPMs y que el tractor va a salir con mayor seguridad. Va a salir con mayor seguridad. En los planos, en los botadores, sí, ahí puedo utilizar las bajadas RPMs, a su vez me puedo apoyar un poquito con la carga. ¿Para qué? Para no generar impactos. Ahora, cuando yo quiera ir de atrás hacia adelante, también, ¿no? Si voy para atrás, no tengo mucha resistencia, quito un poquito las RPMs del motor, bajo la hoja topadora, me apoyo un poquito y engancho hacia adelante. Entonces, eso que me va a ayudar a mí, aguantar un poquito la velocidad de desplazamiento en reversa para no generar impactos en la transmisión o me genere fatigas al realizar los cambios de sentido de marcha sin reducir la velocidad. Otra mala práctica que hacemos es limpiar las lunas con trapo seco, pues a veces, si bien es cierto el tractor, no usamos mucho los limpiaparabrisas, pero también cometemos el gravísimo error de estar limpiando la luna con trapo seco. Eso genera daño en los operadores de tractor donde se ve con mayor frecuencia que las lunas se malogran por el tema de fricción, ¿ya? Porque empleamos herramientas no adecuadas para limpiar las lunas. Entonces, por ahí también cambiemos un poquito nuestra metodología, cambiemos un poco nuestra forma de hacer este tipo de limpiezas o conservar, querer tener mejor visibilidad del compartimento del motor. Sí, pues, o sea, traten de llevarse agua, traten de llevarse trapos húmedos y denle pues el respectivo trato ideal para no generar daños en la parabrisa o en las lunas.